Solo los lugares excepcionales pueden crear alimentos sencillamente extraordinarios. Campo y Alma. Alimentos de calidad de Castilla-La Mancha. Y gracias por continuar con nosotros en Televisión Ellín en este Abriendo Campos. Continuamos hablando con Antonio Moreno Soriano, el secretario de Agricultura y Agua en la Unión de Pequeños Agricultores. Nos encontramos en la finca de Antonio Moreno, responsable de UPA, con el que vamos a hablar de diferentes temas de actualidad, porque últimamente el campo está luchando a contracorriente de la PAC. Las guerras también están afectando diferentes asuntos, los acuerdos comerciales internacionales. Parece que casi que importa más la política internacional que la nacional. Antonio, muy buenas y gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muy buenas, un placer recibiros en casa, como siempre. Oye, cuéntanos un poco cómo estáis trabajando desde UPA, siempre luchando, pero luchando además un poquito más a contracorriente por la agricultura familiar. Sí, vamos a ver, estamos luchando como siempre, ¿no? Forma parte de nuestra identidad, nuestra forma de trabajar como Unión de Pequeños Agricultores, como una organización que representa a un tejido de agricultura familiar muy pequeño, con dimensiones muy cercanas, muy vinculadas al territorio, que además cuando viene cualquier tipo de problema siempre sufre más que lo que puede ser la gran explotación o el fondo de capital, ¿no? Porque al final la capacidad de movilidad que tiene un fondo de capital no la tiene el agricultor, que está vinculado a la tierra, que está vinculado al territorio y que al final tiene esos problemas, se le agudizan más, ¿no? Pero bueno, estamos luchando como siempre con mucha ilusión, con mucha fuerza, con problemas nuevos. Tenemos que internacionalizar los problemas, porque al final ya no son solamente las amenazas que podemos tener del clima o las que podemos tener en el día a día, los imponderables normales que podemos tener de sequía, etcétera, en la agricultura, sino que nos van viniendo nuevos problemas pues, de lo que son la globalización, los mercados y todo este tipo de cuestiones que al final también nos afectan de una manera muy directa. Te decía lo de el modelo de agricultura familiar porque parece que se está agotando. Hay ciertos sectores que quieren que se acabe, que al final sean 4 empresas las que manejen el negocio. Hay quien quiere volver al modelo caciquil del gran empresario, de la gran finca, y que se pierda lo que existe y lo que se produjo desde los años 50, 60 en adelante, y que ha sido realmente una revolución para España como país, ¿no? Este modelo que nosotros estamos defendiendo, que es un modelo familiar, donde está vinculada la familia, tiene una capacidad de resiliencia que no tiene el otro modelo, y además que no la va a tener jamás porque no le interesa. Entonces, claro que hay un interés muy grande por parte de los grandes fondos de capital, por los grandes multinacionales, de que todo este modelo de agricultura familiar vaya desapareciendo, porque ellos lo que quieren al final es acaparar negocios. ¿Qué pasa? Que es un riesgo grandísimo, no solamente para la economía y para los agricultores, que van a ir desapareciendo si no tenemos una buena estrategia de relevo generacional, si no tenemos una buena ley de agricultura familiar que defienda realmente este tipo de agricultura, que posicione esta agricultura como una agricultura que es capaz de mantener el territorio, de vincularlo con una gestión no solamente de producir alimentos, sino también con un carácter medioambiental importantísimo, vinculado al medio ambiente. Si no somos capaces de defender esto, lo que estaremos perdiendo precisamente es la soberanía alimentaria, porque estos fondos de capital no entienden de vinculación con el territorio ni con la sociedad. Y si hoy están produciendo aquí, pero mañana les resulta más fácil o más económico producir en Senegal, pues se van a ir a Senegal. Entonces tenemos que trabajar para que esto no se pierda, y tenemos que trabajar, los agricultores ya estamos trabajando, estamos procurando sacar adelante, pero necesitamos el apoyo de las administraciones y necesitamos que se involucren de una manera mucho más activa, que ese es uno de los grandes frentes que estamos trabajando ahora mismo con el tema del relevo generacional. Oye, hablabas del relevo generacional. ¿Cómo hacemos atractivo el campo para que los jóvenes se interesen, vean que es un negocio real del que pueden vivir, pueden dedicar su vida a esto? Porque ya parece que no quedan los hijos de los agricultores que normalmente cogen el relevo, no quieren dedicarse al campo. Vamos a ver, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que entender que al final un agricultor es un empresario, que tiene familia, que tiene gastos, que tiene un negocio, que tiene una inversión grande y que necesita tener beneficios. No estamos diciendo con esto que tengamos que tener políticas que garanticen los beneficios, pero sí tenemos que tener políticas que equilibren la balanza y que nos den la oportunidad de tener beneficios.
Y para eso hay que trabajar en esa ley que hemos dicho, la ley de agricultura familiar, nos parece que es imprescindible, y luego tenemos que trabajar también en estrategias para que los jóvenes vean que se les ayuda realmente. O sea, no puede ser que todo lo que se hace para ayudar a los jóvenes sea una ayuda de incorporación, ¿vale? Y después lo dejas ahí. O sea, el joven agricultor necesita acceso al crédito, necesita tutelaje, necesita apoyo económico a la hora de poder tener cierto tipo de inversiones, necesita apoyos también a la hora de comercializar. Hay que diversificar muchísimo la economía en cuanto, por ejemplo, a trabajar en canales cortos de comercialización. O sea, hace falta hacer un trabajo de fondo, que ese joven se sienta apoyado, sienta que tiene un apoyo detrás que le van a ayudar a mover su negocio. Al final es su negocio. Y por supuesto tiene que tener una rentabilidad, y para eso entra el tercer aspecto, que es ley de la cadena alimentaria. O sea, no podemos seguir permitiendo que en este momento, por ejemplo, con esta volatilidad que está habiendo ahora mismo con el tema de la guerra, de la guerra ya en Ucrania, ya estamos con Ucrania. También, ¿no? Ucrania me sigue todavía, que es que no sé, ya normalizamos el disparate. Tenemos la posibilidad de normalizamos, ¿no? No, la guerra que tenemos ahora mismo con Irán y Egipto y Estados Unidos, que nos han metido en un embolado que es incomprensible, pues que ahora mismo hay una subida de precios en cierto tipo de productos, mientras que con productos que ya estaban recolectados, que estaban confeccionados, que estaban en el almacén, que realmente no han costado más al que los va a vender, sin embargo ya están repercutiendo en los precios más altos al consumidor, mientras que el productor no recibe eso. Por tanto, la ley de la cadena alimentaria es importantísima para ese reequilibrio de cadena alimentaria. No fija precios, pero sí que marca una serie de normas que son importantes. Y hay que aplicarla, como toda ley hay que aplicarla. Por tanto, hay que trabajar en un compendio de cuestiones que tienen que ir en esa línea para decir, oye, el joven cuando esté decidido a venirse aquí, que sepa que puede vivir de esto, que puede vivir de forma digna. Oye, la ley de la cadena alimentaria, muchos agricultores se quejan de que no se cumple, de que venden a pérdidas, y las instituciones reprochan a los agricultores que si no se cumple, ¿por qué no denuncian? Y tienen toda la razón. O sea, vamos a ver, tenemos un problema grave. Por eso estamos pidiendo, dentro de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, hay convenios entre lo que es la ICA, la Agencia de Control de la Cadena Alimentaria, y lo que es las propias comunidades autónomas. ¿Para qué? Para que implementen también servicios de control de la ley de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Hay que entender que el agricultor al final tiene un proveedor al cual le vende, y como se ponga un poco chulillo y lo denuncie, pues no le va a comprar el producto. Entonces tiene una debilidad a la hora de denunciar. ¿Qué es lo que ha aparecido en la última reforma de la ley de la cadena alimentaria? Que eso tienen que saber los agricultores, que no tienen que denunciar ellos, que se pueden dirigir a UPA, y desde UPA podemos gestionar la denuncia contra ese comprador que no está haciendo las cosas bien hechas. Y segundo, necesitamos que las propias comunidades autónomas lleven a cabo controles in situ en las empresas, controlando realmente si existen contratos, si se cumplen los 30 días, si se están haciendo los pagos correctamente, si aparece como mínimo los costes de producción. ¿Por qué? Porque esa presión de controles que tiene que haber en todo momento sobre la cadena, sobre los elementos de la cadena, es la que va a hacer que se cumpla la ley. Si solamente tiene que ser con la denuncia del agricultor, va a ser muy complicada, porque es el eslabón más débil de esa cadena. Por tanto, instar por supuesto a los agricultores que cuando tengan ese problema que denuncien, y además que tienen ahí a UPA para que no van a tener ningún problema, tienen los compañeros de IN que les van a atender con todo el cariño del mundo, y van a coger y van a gestionar su denuncia a través de UPA Castilla-La Mancha. Y segundo, hay que exigir a los gobiernos regionales, en este caso no sé cómo estará el tema ahora mismo en Castilla-La Mancha a este respecto, realmente no estoy muy informado, pero que pongan mecanismos de control para controlar que realmente se está llevando a cabo la gestión de los contratos y en todas las condiciones que establece la ley. Bueno, Antonio, a pasear por aquí. Muy bien. Y cuéntanos, tu caso, por ejemplo, donde nos encontramos, veo que tienes una plantación de frutales. Sí, esta es una plantación de frutales temprano, una recolección aproximadamente para el 10 de mayo, empezamos a recolectar nectarina, y con uno de los mejores mecanismos que puede haber, que es un mecanismo costoso, pero que realmente a nosotros nos está funcionando muy bien, que es la cobertura de malla antigranizo. La tenemos como cobertura de malla antigranizo, también tenemos ese sistema de fardones que le llamamos en la misma instalación, porque la nectarina, que es un producto realmente genial, yo me manejo muy bien, hay gente que no quiere nectarina, yo me manejo muy bien con la nectarina, tiene un problema, y es que cuando está como ahora mismo pequeñita, cuando viene mucho viento, el propio roce de la hoja le produce heridas. Esa herida es una cicatriz que se hace grande cuando crece el fruto. Entonces el tener fardones en la propia malla antigranizo lo que hace es frenar la entrada del viento fuerte y favorecer que la vegetación y que ese roce no se produzca, y por lo tanto mejoran mucho la calidad del producto y tienen menos destríos, ¿no?
Entonces yo creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvimos cuando hicimos la instalación. Es costosa, es muy costosa, sí. Pero bueno, al final tienes que ir haciendo un poco el balance de cuáles son los beneficios que te puede aportar y cuáles son los costes que tienen, ¿no? Y bueno, aquí estamos encantados, una producción familiar que llevamos con mi socia y que forma parte de nuestra vida hace ya un montón de años y que intentamos mantener y sacar adelante. Oye, te lo decía porque al final parece que los frutales van perdiendo peso, la importancia que tenían en esta zona, en los campos de Llín y también en la zona donde nos encontramos, pero va ganando el olivar, va ganando también los frutos secos, la almendra, el pistacho, en detrimento del frutal, aunque también de la vid. Tenemos un cambio totalmente de esquema a la hora de trabajar en toda esta zona. En las zonas que estamos hablando ahora mismo no hemos sido capaces de crecer porque no tenemos tampoco el recurso hídrico, por lo tanto esta finca se está llevando con un riego deficitario por la dotación que tenemos de agua y esta la estamos llevando con unos 3.500 metros cúbicos por hectárea de año, no hay más. Entonces procuramos administrar mucho el agua, incluso si os dais cuenta vamos bajando la altura de los árboles para poder realmente acompasar la masa vegetativa que tienes con el recurso que tienes, ¿no? En Murcia realmente no se ha crecido en frutales, pero sí que seguimos manteniendo más o menos el nivel. Hemos bajado por la verdad un poco, desde el 17 para acá, yo creo que hemos podido bajar alrededor de 1.000 y pico hectáreas que hemos bajado. En la zona de Llín, que además es una zona donde se está perdiendo albaricoque, por desgracia, porque estábamos con un albaricoque que era un albaricoque de industria, que era muy añero, que era muy complicado y además la industria no está pagando tampoco lo que tiene que pagar y ya nos estamos yendo se está perdiendo una parte, se está yendo efectivamente a olivo, muchas veces en intensivo, o olivo normal, o se está yendo a almendro, incluso en las zonas más elevadas a pistacho, donde hace más frío, se está yendo pistacho, y luego en otras zonas, por ejemplo, por toda la zona de Montealegre y tal, ahí está habiendo una serie de plantaciones de fincas de gente de Castilla-La Mancha y algunos de la propia región de Murcia, que lo que hace es que se desplazan para arriba para tener una fruta un poquito más tardía, porque al final cuando empieza a apretar muchísimo el calor ya en Murcia, pues tienes que buscar unos espacios un poquito más fríos para tener una fruta de buena calidad. El melocotón amarillo quiere tener calor, pero no quiere tampoco tener muchísimo calor, al final se estropea, ¿no? Y está habiendo un poco un traslado. La realidad productiva que tenemos en este momento a nivel del país es que Castilla-La Mancha más o menos, aunque ha cambiado superficie una por otra, se mantiene más o menos, se ha perdido el albaricoque y se ha plantado otro tipo de superficies, otro tipo de cultivos en superficie. La región de Murcia ha bajado un poco por tendencia, porque además este tipo de cultivos tienen muchos costes de producción y por lo tanto cuesta mucho sacarlo adelante. Y luego, en cuanto al resto del país, tenemos una caída de producción de frutales y en el contexto europeo también, con lo cual el problema que se produjo en el año 2017, que tuvimos una sobreproducción, que llegamos a tener en España casi 1.800 millones de kilos, superamos todas las expectativas, adelantamos a Italia, que era el principal país productor de fruta, que estaba en 1.500 millones de kilos en aquel momento, ha ido cambiando. Todo ese escenario ha ido cambiando precisamente porque este tipo de frutas están muy al albur de lo que pasa con el clima, les afecta mucho el clima, les afecta la falta de cuaje, les afecta las lluvias, les afecta mucho las temperaturas y al final todo eso es un riesgo que no tiene otro tipo de cultivo. Entonces, en este momento podríamos decir que con una caída de más de 200 millones de kilos en producción, cerca de 300 millones de kilos en Italia, o sea, en Italia están en 1.200, 1.300 millones, 1.200 y pico millones de kilos, han bajado mucho. Estoy hablando de los países que realmente producen fruta en Europa, ¿no? Porque Grecia produce, pero Grecia produce para consumo interno, sobre todo es consumo interno para el tema de industria, ellos están centrados en industria. Pero Italia, Portugal, Francia y España son los países que producen fruta de hueso y que exportan al resto de Europa. Italia ha bajado alrededor sobre los 1.200 millones de kilos su producción en este momento, en años normales. Nosotros estábamos de 1.700, casi 1.800, estamos en 1.500 y vamos bajando también porque en la zona de Cataluña se está reduciendo bastante la superficie, Aragón se mantiene. Extremadura también está bajando alguna porque están teniendo problemas también, muchos hongos, muchos problemas, y están cambiando también por olivo intensivo y alguna cuestión más. Y la región de Murcia, por ejemplo, en España en general, os puedo decir que estamos ahora mismo sobre el 1.450.000, 1.500.000 toneladas. Con lo cual, tenemos en este momento un cierto equilibrio entre oferta y demanda. Con un aspecto que me gustaría remarcar, es que en los dos últimos años, posiblemente por la entrada de temperaturas antes, del calor antes en el escenario europeo, o sea, en los países del norte de Europa, que son los que te hacen también que se incremente el consumo de fruta, lo que hemos tenido es un incremento de consumo de fruta tanto en la Unión Europea como en España. Por lo tanto, si tenemos un incremento de consumo y tenemos una producción más o menos equilibrada en este momento en lo que es entre lo que puede ser oferta y demanda,
pues estamos en un sector que es complicado de llevar adelante, pero que tiene posibilidades de futuro. O sea, que aguanten, los que están pensando que aguanten. Efectivamente, ¿no? los que están pensando que aguanten y que si tienen que hacer un cambio varietal que lo hagan. Aquí al final tienes que jugar mucho con los cambios varietales. Hay que llevar mucho cuidado con los cambios varietales y ver un poco lo que funciona en distintos sitios, informarse mucho, no dejarte llevar del crecepelo que te recomienda el que llega a venderte los árboles, porque al final hay mucho crecepelo y no todo funciona, ni todo funciona en todos sitios. Entonces, yo creo que es importante tener esa información de la gente que produce en la zona, tener información de los centros de investigación ligados a la comunidad autónoma también, que te pueda dar información de qué tipo de producciones pueden ir mejor o peor en esa zona. Y al final, con todos esos datos, pues ver qué es lo que puedes poner y cómo lo puedes rentabilizar. Oye, veo que tienes cubierta vegetal mixta, algo que ha traído muchos dolores de cabeza y muchas conversaciones, pero al final creo que se está viendo que, por lo menos en Los Leñosos, está funcionando, se está implantando y parece que funciona cuando continuéis haciéndolo, ¿no? Tú tienes una cubierta mixta. Sí, sí. Yo tengo una cubierta mixta, además yo llevo triturando más de 20 años. Esto es una explotación familiar. Estos son 3,5 hectáreas, pero en su momento hice la inversión, compré mi trituradora. Y yo esta mañana estamos trabajando, tenemos ahí la gente ahora mismo esta mañana clareando, y lo estamos haciendo gracias a que tengo este tipo de cubierta. Si yo no tuviese en este momento esta cubierta, primero, si os dais cuenta, aquí el agua no ha corrido. O sea, el agua conforme llueve tiene una capacidad de absorción de agua mayor que lo cuando estamos haciendo una labor normal de labrado, ¿no? Y el agua no corre, se la ha bebido toda. Y luego nos da la posibilidad de poder trabajar también al futuro. O sea, poder trabajar en cualquier momento, puedes empezar a trabajar porque enseguida el suelo se bebe el agua y luego al no tener el barro debajo puedes empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Que en este tipo de cultivos con godero es mucho más fácil, yo lo entiendo que es mucho más fácil de llevar que en un secano. Secano va a depender un poco de qué tipo de secano y cómo esté, depende de pendientes y tal. Pero es cierto que se está haciendo en algunos sitios y que tenemos que seguir trabajando ahí. Tenemos que seguir trabajando porque nos estamos dando cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos realmente en el campo es la pérdida de suelo fértil. Y si no queremos perder el suelo fértil, tenemos que empezar a hacer cosas que sin generaros un perjuicio, aunque sea un cambio de paradigma a la hora de trabajar, a la hora de llevar la labor del campo que toda la vida se ha llevado. A mí me decía alguno, es que toda la vida se ha hecho así y ha funcionado. Pues sí, pero toda la vida, si te das cuenta, si tienes sitio donde tú te das cuenta de los niveles de tierra de hace 20, 25 años y ahora mismo ya tienes 30 centímetros menos de tierra. Y la tierra que te ha llevado en la labranza no ha sido la tierra mala, te ha llevado la tierra fértil. Te está dejando ya el frutal, el almendro está dejando en tierra mucho más amarga, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho, hay que ver cómo se puede hacer, hay que ver qué periodo se puede hacer, hay que ver también durante el año en qué años puedes hacerlo mejor o puedes hacerlo con más o mayor intensidad, porque un año que llueve mucho es más fácil que un año que llueve muy poco, pero hay que seguir trabajando en el tema cubiertas, aunque ha sido un tema y es un tema que a nivel nacional ha generado muchísima resistencia, porque realmente nos estamos dando cuenta que funciona. Oye, Antonio, vemos que estáis trabajando. Háblanos un poco de también la mano de obra especializada. Ya no solo es el relevo generacional, sino que parece que cuesta a los empresarios encontrar mano de obra especializada, ¿no? Cuesta obtener mano de obra especializada, es muy complicado si quieres tenerla, ¿no? Pero mano de obra cuesta muchísimo. Vamos a ver, el otro día leíamos un informe, o sea, asistimos a la presentación de un informe que se hacía por parte del CES a nivel nacional, que la verdad es que está muy bien logrado, hablando un poco de la inmigración, de lo que está ocurriendo, y entonces lo que decía ese informe era que realmente la necesidad que teníamos de la mano de obra, y sobre todo como el hecho de tener una mano de obra que ha sido capaz de ocupar esos espacios de trabajo que los españoles cubrían anteriormente, ha hecho que los españoles eleven sus expectativas y entonces normalmente el autóctono está cubriendo puestos de mayor responsabilidad. ¿Qué ocurre? O de mayor valor añadido. ¿Qué ocurre? Que lo que son los trabajos de diario, tanto puede ser campo, puede ser hostelería, puede ser cualquier otro tipo de sectores, se cuesta muchísimo encontrar mano de obra que no sea inmigrante. Pero es la mano de obra que tenemos en este momento. Incluso siendo inmigrante cuesta muchas veces obtenerla. Y luego tenemos un problema de falta de preparación. Nosotros somos de los que hemos dicho por activa o por pasiva desde que salió el anuncio de la regularización de los 500.000 que está hablando, de que es algo necesario. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos personas en este país que están con un sistema de acogida, en este caso por cualquier tipo,
que están haciendo uso de los servicios sociales porque son seres humanos y según nuestra Constitución tenemos que hacerlo y es algo normal y humano que se haga, y que no se les dé la oportunidad de poder trabajar, porque además luego son muchas veces carne de cañón para la economía sumergida. Entonces la mejor manera es que tengan sus papeles, que puedan trabajar. No es cierto, discutimos, no es cierto que existe un efecto llamada con el inmigrante, con los papeles. Lo que tiene el efecto llamada es el puesto de trabajo, el salario, eso es lo que tiene el efecto llamada. Y os pongo un ejemplo, estamos en el término municipal de Cieza. Aquí cuando empieza la temporada como ahora mismo el clareo, aquí esto realmente se pone lleno de gente, lleno de gente. ¿Por qué? Porque la gente viene y trabaja, tiene oportunidad de venirse, trabajar, echa su temporada. Hay gente que va viniendo ya año tras año, viene a buscar a sus jefes y tal, y viene a trabajar. Cuando termina la campaña de fruta, aquí quedan solamente aquellos inmigrantes que tienen puestos ya, que están trabajando en la finca y que trabajan todo el año. El resto no se quedan. Si hubiese realmente un efecto llamada, se quedarían por aquí deambulando. No, usted, lo que tiene efecto llamada es el salario. Por tanto, la inmigración tiene que estar regulada. Es lo mejor que podemos tener para todos. ¿Por qué? Porque además la persona que está regulada se le puede dar de alta y va a aportar a las arcas de la seguridad social, va a aportar IRPF y va a contribuir al mantenimiento del sistema del cual está también viviendo o está cogiendo el servicio. Y segundo, es una oportunidad de mano de obra para los propios empresarios y al mismo tiempo también es una forma de acabar con la economía sumergida o de alguna manera darle pocas opciones a la economía sumergida. Oye, lo hablabas antes y con esto de los puestos de trabajo, al final los agricultores sois empresarios, no hay muchas empresas, o por lo menos no tenemos la suerte de tener muchas empresas que, no sé, den 20 puestos de trabajo al año, 50 en algunos casos, y al final el campo es un motor económico para nuestra zona. Es un motor. Nosotros ahora mismo, puedo decir que en esta comarca ahora mismo, en este momento ya, sobre todo esta semana, porque ha estado todo muy parado por el tema de lluvia, esta semana posiblemente tengamos por encima de las 3.000 personas trabajando en campo. 3.000 personas que están trabajando ya, tanto autóctonas como gente que viene de fuera, trabajando ya en el tema del clareo. Pero es que han empezado ahora, seguirán con los aclareos, empezaremos con la recolección de fruta y van a estar trabajando con una cierta intensidad pues hasta el mes de julio, agosto, donde ya se reduce, porque ya nos quedamos con muy poco melocotón amarillo, entonces el trabajo se va un poquito más a la zona oeste de arriba, porque es donde está la consecución del melocotón amarillo. Y normalmente cuando acaban de aquí ya empiezan a irse, o bien empiezan con los cítricos en la zona de la Vega Baja y tal, que empiezan ya con la recolección del limón y tal, o otros directamente se van, descansan un poco y se vuelven enseguida para empezar en el mes de noviembre, diciembre, con la recolección de la aceituna en la zona de Andalucía. Entonces, tenemos también la suerte que podemos tener esos itinerarios laborales que nos permite que la gente pueda tener trabajo, porque además nosotros no tenemos trabajo, nosotros como empresas pequeñas no podemos darle trabajo. De hecho, nosotros tenemos un problema añadido, es que nosotros nos cuesta mucho que la gente se mantenga con nosotros y no es porque estemos maltratando a la gente, es que yo mañana cuando venga mañana yo tengo 20 días de clareo y yo cuando acaba el clareo esa persona se queda parada y seguro va a tener con algún vecino, va a tener trabajo, pero no tiene una continuidad. Cuando llega un vecino mío que tiene más trabajo que yo y le dice, oye, tengo 3 meses de clareo, pues se va con aquel y yo lo entiendo. Entonces cuando más pequeño eres, más dificultades tienes todavía para poder tener más de obra para poder sacar adelante tus producciones. Oye, y fundamental el agua, estamos en una zona por desgracia bastante seca, pero creo que nos vienen malas noticias. La Directiva Marco del Agua, la nueva planificación hidrológica, tanto Murcia como Castilla-La Mancha han pedido una moratoria para la Directiva Marco del Agua. ¿Qué crees que podría suponer para nuestros municipios? Si no tenemos la moratoria tenemos un problema. Tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ya en los últimos ciclos de planificación, llevamos ya, pues yo son 3 con que estamos participando también de manera muy activa. Llevamos 3 ciclos en los cuales ya hemos dicho que teníamos un problema con la aplicación de la Directiva Marco del Agua, pues es una realidad que teníamos ahí. Y que había que hacer algo. Y de hecho nos daba mucha rabia cuando veíamos que en planificación se consideraban aquellos déficits que se podían generar, por ejemplo, con la caída o no caída del trasvase o el propio déficit hídrico que tú puedes tener en la cuenca, pero nunca se hablaba de la Directiva Marco del Agua y del déficit que se creaba realmente si tú dejabas de extraer el agua que estás extrayendo del subsuelo, ¿no? Ahora todo el mundo habla de las aguas subterráneas, ahora nos hemos acordado de las aguas subterráneas, por desgracia lo llevamos diciendo mucho tiempo y no es un consuelo para nosotros, ¿no? Porque al final yo creo que es un fracaso de la política hídrica de este país de los últimos 20 años. No hemos sido capaces de hacer ver de que cualquier paso que tengamos que dar al frente para este tipo de cuestiones
tiene que estar siempre respaldado de soluciones. O sea, lo que no puede ser es que los agricultores, sean de Murcia, sean de Castilla-La Mancha, sean donde sean, estén pagando muchas veces las guerrillas políticas, las confrontaciones territoriales, que no tienen ningún sentido, con un bien que además es un bien de Estado, es un bien estatal, no es un bien que pertenezca a nadie, pertenece al Estado por Constitución, y que no se han dado las soluciones. ¿Qué nos encontramos ahora mismo? Pues que hay que aplicar la Directiva Marco del Agua, que la Directiva Marco del Agua, tal y como decía en su momento, desde el momento en el cual tenía que entrar en funcionamiento, tenía 2 prórrogas máximo, que eran 2 ciclos de planificación. Eso se ha cumplido y en el 27 se cumple. Pero ¿qué se tenía que haber hecho? Se tenía que haber aplicado medidas correctoras para tratar de suplir esos recursos hídricos que tú no ibas a tener del suelo, suplirlos de algún sitio. Esa labor no se ha llevado a cabo, esas inversiones no se han hecho. Como no se han hecho, tenemos un problema. La siguiente solución es decir, por ejemplo, esta es una comunidad de regantes que bebe de su suelo, del acuífero de Ascuiso Palmo. ¿La solución cuál es? Dejar de sacar los datos que teníamos de recuperación de este acuífero. Me parece que estaba en torno a una recuperación por debajo del 80%. Si estamos diciendo que estamos trabajando con un riego deficitario, que vamos ya al límite, que no tenemos más posibilidades, que estamos limitando, por ejemplo, cuando en este tipo de zonas alguien se quiere instalar para lechuga, se le dice que no tiene más agua de la que tiene un frutal, y si no se le permite hacer ciclos, se le hace los 2 ciclos cortos y no puede hacer ningún ciclo más, no se le permite, porque se le dice, oye, es que el agua hay que repartirla para todos los comuneros. Si a eso le aplicas una caída del 70 al 80%, ¿qué hacemos? Arrancamos el 70-80%, o sea, perdemos el 70-80% de la economía que tenemos consolidada, con cooperativas, con nuestros mercados. Es un disparate. ¿Qué opción tenemos en este momento? Pues con la presión que se le está metiendo a la Confederación y al Ministerio también y a distintas administraciones que tienen responsabilidades, tratar de gestionar esa prórroga. Y yo creo que va a salir, yo sinceramente creo que la prórroga va a salir, porque tal y como hemos leído la normativa europea, el reglamento europeo que regula todo esto, hay espacio legal para poder solicitarla y argumentar el por qué no se hace. Pero yo estoy convencido que va a ser la última prórroga que se nos va a dar. No va a haber más prórrogas, porque al final tú puedes argumentar una vez que no has hecho lo que tenías que hacer o que has tenido un problema y que esto genera un problema social, pero tienes que hacer cosas. ¿Cuál es la preocupación que tenemos realmente desde UPA? Pues fíjate, no nos preocupa tanto el que se aplique la prórroga porque creemos que se va a aplicar, sino nos preocupa el que realmente se vayan a llevar a cabo las inversiones y las medidas correctoras que se tengan que llevar a cabo para suplir ese recurso y que luego mañana no haya una caída de la economía de toda la zona de la cuenca. Eso es lo que nos preocupa. Realmente va a haber un compromiso de decir, vamos a hacer aquellas inversiones que tengamos que hacer en desalación, en rehabilitación, lo que tengamos que hacer, en todo, porque al final tenemos que hablar de todo tipo de aguas para realmente paliar el problema que nos va a generar la Directiva Marco del Agua, recuperar o meter en recuperación esos acuíferos, que al final es para futuro siempre es bueno para nosotros, y poder seguir con la actividad. Esa es la gran pregunta. Claro, pero ¿cómo se recorta el agua en una zona donde vivimos de rigor de supervivencia para los cultivos autóctonos? Nosotros estamos en la cabecera de la cuenca de Segura, que supone un 30% de la cuenca, aunque dispongamos solo del 10% del agua. ¿Cómo recortamos, cómo lo hacemos para hacer los deberes para que luego al final se pueda aplicar la Directiva Marco del Agua, claro, que al fin y al cabo, si no cambia todo, se va a aplicar, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que se va a aplicar. Tarde o temprano se va a aplicar porque al final es una directiva que es exigencia europea y cuando uno está en Europa uno tiene una serie de derechos y una serie de obligaciones. Recibimos beneficios, tenemos un montón de dinero, entonces, por ejemplo, cuando tú no cumples este tipo de cuestiones, lo primero que te dice Europa es te voy a recortar todos los fondos que te estoy dando, con lo cual fíjate si tienes presión. Entonces, ¿qué solución tiene la cabecera? Porque esta zona de aquí, por ejemplo, tendría la misma solución que puede tener la zona de allí en la zona de Ores. Pues es muy sencillo, si mañana hay que comprar agua desalada y tenemos que utilizar agua desalada, la tenemos que utilizar. No vamos a utilizar el agua desalada, aquí es un disparate, o sea, el agua desalada lo que hay previsto ahora mismo es que pueda llegar hasta la zona de Blanca, la Cruz de Jos, que es donde creemos que puede llegar más o menos de forma más o menos bien. Ahí puede distribuirla por todo lo que son los canales por trasvase que pueden llegar a todas las comunidades regantes, tanto las que son del trasvase como las que no son del trasvase. De ahí para arriba, ¿qué tenemos que hacer? Compensar. Las aguas que bajan de arriba, que bajan para abajo, para algunas comunidades de abajo, habrá que cederles a ellos el agua desalada que tú vas a pagar, y tú quedarte con el agua que baja por arriba y utilizarla con los canales que tienes, porque el otro sería un disparate. Esa es la fórmula que tenemos que utilizar, la compensación. Y luego ver qué más recursos se pueden utilizar. O sea, nosotros no somos ni trasvasistas ni antitrasvasistas. Somos de los que decimos que tiene que haber una política nacional del agua que sea justa y equilibrada. Y que el agua se tiene que mover de donde sobra a donde falta. Punto. Pero además, sea desalada, o sea depurada, o sea reutilizada, o sea la que sea.
otras basadas, nos da lo mismo. O sea, el agua es un bien del Estado. El problema es que en los últimos 25 30 años esto se ha convertido en una herramienta política que nos la arrojamos unos a otros y sobre todo se ha convertido en algo muy triste en un enfrentamiento territorial que no tiene sentido. Entonces yo creo que toda la zona del sureste de Castilla-La Mancha está en la misma, está en la cuenca de Segura, tiene el mismo problema que puede tener los ciezanos, lo mismo que puede tener los ciezanos, el Labaranero o el de Torre Pacheco, y por tanto tenemos que exigir conjuntamente esas soluciones. Y es que tienen que ver cómo se compensa, cómo se va haciendo, porque lo que no podemos bajo ningún concepto permitir es que se pierda capacidad productiva. Porque si se pierde esta capacidad productiva, y estáis viendo la dimensión que tenemos aquí de explotaciones, aquí puede haber en Cieza alguna explotación grande, hay tres o cuatro así un poco más potentes, algunas de las famosas empresas grandes y tal, no voy a decir nombres para no hacer publicidad, pero el 80% de la tierra la están moviendo pequeños y medianos agricultores, como la están moviendo en la zona de Allín, o en la zona de Tobarra, o en la zona de Montalegre del Castillo, en aquella zona. Entonces, no podemos permitir que se nos caiga esa economía. Porque el otro, esa grande multinacional no tiene problemas. Si mañana tiene problemas de agua aquí, se va a otro sitio. No tienen problema. Ellos movilizan sus bienes, movilizan todo y no tienen ningún problema. Movilizan el negocio. Algunos lo que están haciendo es que dejan aquí directamente el almacén para trabajar, porque mover la fruta tampoco les cuesta tanto, o incluso algunos de ellos incluso se llevan el propio almacén. Las cooperativas no se van a mover. La cooperativa de ISO no se va a mover. Está en ISO porque tiene los socios alrededor. Las cooperativas de Cieza no se van a mover. Tienen las tierras alrededor, o sea, son de los agricultores de la zona. Por lo tanto, hay que trabajar, yo creo que trabajar con mucha seriedad, hay que quitar la demagogia de ese debate, porque al final yo creo que hablar y hacer demagogia sobre el tema del agua es traicionar los intereses de tus agricultores y tus ganaderos y de tu sociedad en general, porque al final la agricultura en zonas como las nuestras, en zonas como puede ser allí, es importantísima para la economía del municipio, y por lo tanto entrar en un estado de sentido común, que es lo que hace falta para que estos temas se solucionen. Que es el menos común de los sentidos, Antonio. Se quejan las comunidades de regantes, la SAT, de que los medidores en los acuíferos no están puestos en el lugar más indicado, ya que de la salud de los acuíferos y de las aguas en general va a depender que la directiva marco del agua tome unas determinaciones, haga unos recortes o no los haga. ¿Quién tiene que hacer la inversión? ¿La tiene que hacer las comunidades autónomas? ¿La tiene que hacer las propias comunidades de regantes? ¿La tiene que hacer la Confederación Hidrográfica? Eso lo tiene que hacer Confederación Hidrográfica. O sea, quien tiene la obligación de tener los sistemas de medición y de hacer la evaluación correcta de cómo están los acuíferos es de Confederación Hidrográfica. Son sus competencias y lo tiene que pagar Confederación Hidrográfica. Y es verdad, hay cierta controversia sobre realmente el estado de los acuíferos. Lo que pasa es que es un tema súper ambiguo y muy difícil de demostrar. O sea, ¿qué queremos nosotros? Nosotros queremos, en la medida posible, que se nos diga, o que tengamos algún estudio que nos diga que no es tanto el problema y que no es tanta la medida a aplicar. Pero yo puedo decir que tenemos que ser también muy claros, muy sinceros. El acuífero de Juicio-Palmo, por ejemplo, o lo del norte de la de Valle de Valentín, que se unen con los que hay en Castilla-La Mancha, hay acuíferos que estaban en su momento a 100 metros de profundidad y hoy en día están a 400. Hay pocos datos que coger, hay pocos datos. Hay teorías por ahí que a mí me gustaría que fueran ciertas, y son teorías que tienen su cierto sentido, que dicen que hay realmente mucha más agua subterránea que nosotros nos imaginamos, pero que está mucho más profunda y que habría que hacer algún tipo de conexión entre acuíferos profundos y acuíferos más elevados. Y todo esto se basa en una teoría que es muy real, que dice que al final cuando tú haces el estudio del agua que tú tienes en la cuenca, tienes que hacerlo mediante las aportaciones que tienen y luego tienes que ver qué agua tiene realmente superficial, qué evapotranspiración tiene, o sea, qué se está evaporando realmente, es que es un palabra un tanto raro, qué evaporación tiene realmente, por decirlo claro, qué evaporación tiene realmente del recurso, tanto en superficie como lo que puedes tener en suelo, y con ese cálculo, pluviometría, tanto por los ríos, tanto evaporación, ¿qué me queda realmente? Al final tiene que dar un balance neto, tiene que ser lo mismo que lo que se ha aportado en lluvia, ¿no? Y a veces esas cifras no cuadran. Entonces hay teorías que dicen que hay acuíferos subterráneos que están profundos, que esa agua es muy buena. Se habla, por ejemplo, que el sinclinar de Calasparra es uno de esos surgentes de un acuífero mucho más profundo, que puede ser cierto, pero es que no se ha trabajado en esa teoría. Y también hay otras teorías que dicen que cuando empiezas a perforar para abajo, incrementas temperatura, incrementas iones y incrementas también salinidad. Sacar agua salada no tiene sentido ninguno. Entonces,
Yo creo que hay elementos ya para poder tener más o menos los datos. Hay que seguir trabajando y por supuesto donde hayan dudas realmente en que se está aplicando de forma correcta, no hay que exigir que Confederación aporte los datos reales y si hay que incrementar. En el esquema de más importante del plan de Cuenca, siguiente plan de Cuenca, ahí se hace incluso alguna mención de que hay que seguir trabajando en ese diagnóstico de los acuíferos con más herramientas y con más medidas, pero evidentemente tienes que tomar medidas ya. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, la Directiva Marco del Agua te dice que tienes que tomar medidas, pero no te dice que tienen que ser taxativas fijas y en el tiempo dejarlas ahí. Por lo tanto, imaginaros que mañana tenemos que empezar a tomar medidas para no perder eso y luego cuando con el tiempo ves que aquello ha cambiado, que realmente lo he estudiado otras cosas, tú puedes cambiar las medidas. Igual que mañana se hace la Junta de Gobierno de Confederación y te dice, oye, estamos en situación de sequía o prealerta o alerta y tenemos que dejar de gastar más agua o podemos seguir gastando más o menos normal. O sea, ese mecanismo se puede mover también en base a elementos realmente con datos fehacientes que demuestren realmente que ha cambiado la situación real de los acuíferos, ¿no? Tendría que ser más específicas. Correcto. Cada acuífero. Claro, Cada de agua. hay que delimitar muy bien los acuíferos, hay que delimitar realmente las masas de agua. El problema es que tenemos por un lado tenemos el concepto de acuífero, por otro lado tenemos el concepto de masas de agua y es un tema que requiere mucho trabajo todavía. Hay trabajos hechos ahí que no se han tomado en cuenta, que yo creo que sería muy importante, de cuando estaba el famoso Instituto de Minas y tal a nivel nacional, que hay bastante, aquello era minas y no sé qué, no era. Dependía del Ministerio de... Además, aquello me parece que pertenecía al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, aquí hay una serie de estudios que son bastante interesantes, ¿no? Hay que seguir trabajando en eso. Pero no podemos obviar la realidad. Pero evidentemente, ante una realidad y ante un problema, una solución. La solución no puede ser dejamos de producir, recortamos economía. Es un disparate. Al final, si no, nuestros pueblos se mueren y el agua sí que calienta más que el vino. Exactamente. Antonio, desde UPA estáis denunciando la especulación que estamos viviendo con la excusa de la guerra de Irán, en este caso, de la subida de los carburantes, pero también los fertilizantes han subido prácticamente un 25%. A ver cómo lo explico para quedar bien. Somos muy sinvergüenza. Yo lo digo con toda la tranquilidad del mundo, somos muy sinvergüenza. Los fertilizantes que se están subiendo en este momento se habían comprado, se habían fabricado a unos precios con unos costes. El gasóleo que se está gastando en este momento, tanto para el transporte normal como el BE, se había comprado con un petróleo que normalmente las reservas que tienen las petroleras son de 4 meses. O sea, las grandes compañías cuando compran petróleo siempre tienen una reserva de 4 meses y por lo tanto en los próximos, desde el otro día hasta dentro de 3 meses y medio, vamos a estar pagando el gasóleo con un precio del barril que tenemos en este momento en el mercado, pero cuando se ha comprado a $60, no a 100. Por lo tanto, no tiene ni pie ni cabeza, y esto lo hemos denunciado cientos veces, lo denunciamos el otro día en el Ministerio, que esto esté ocurriendo. O sea, ¿cuándo debía repercutirse esa subida en plásticos, en este caso en lo que son los abonos, el gasóleo, dentro de 3-4 meses? Que es cuando realmente va a empezar a llegar la materia prima que tú has comprado con ese incremento de precio. Pero no, automáticamente sale en la prensa que había una vez, ¡pum! De golpe por hacer el gasóleo 20 céntimos, 60 céntimos por encima del coste. Entonces, esto es una canallada. Y se le puede poner muchos nombres, y me tenéis que perdonar, pero es que esto me indigna muchísimo. Porque esto es una forma más de abusar de la sociedad, de abusar del agricultor, de abusar de los transportistas, de abusar de la sociedad en general, porque al final esto va a repercutir en la cesta de la compra y no tiene por qué, o sea, no tiene por qué pagarse más cara la cesta de la compra. Y luego todo esto presiona mucho al agricultor, porque claro, esto tiene que subir, pero luego los supermercados cuando vienen a comprar, no te creas que vienen pensando en repercutir los incrementos de coste. Los incrementos de coste en este momento, pues quien tenga suerte y tenga ya a comprar el abono de este año, todavía este año va a salir para adelante, porque algunos ya pues, haces acopio a principio de campaña para tener para tu campaña. Pero si no lo tienes y tienes que ir comprando, con los incrementos que va a tener de costes, te puedes ir perfectamente a un coste entre 15 y 20 céntimos por encima, con el combustible, abonos y etcétera, 15 20 céntimos por encima del año que viene. ¿Va a repercutir el mercado los 15 20 céntimos? Realmente los clientes lo van a pagar, van a repercutir los compradores, las grandes superficies, ese precio, ese incremento de coste a los agricultores, o vamos a una vez más darle una huerta de tuerca al agricultor y al ganadero y le vamos a poner contra las cuerdas una vez más. No tiene sentido, es una auténtica canallada lo que está pasando.
como estás diciendo, no tenemos duda de que luego se va a pagar en la cesta de la compra, pero cuando suben estos costes, ¿por qué el agricultor no puede también subir el precio de su producto, que al final le ha costado producirlo eso más? Y estamos a precios, en algunos casos, casi precios de hace 40 años, Antonio. Pues muy sencillo, porque el agricultor no le pone precio al producto, somos el único sector que produce industrialmente, que no tiene capacidad para ponerle precio al producto. ¿Por qué? Porque las centrales de compra que tenemos en este momento, las grandes superficies, que algunas se han puesto ya auténticos monstruos, son los que tienen, son muy poquitos frente a una atomización brutal de gente que vende fruta o que vende productos de primera, artículos en este caso de frutas y hortalizas y lo que son alimentación, ¿no? Esa debilidad que tenemos nosotros, que solamente se está viendo un poco paliada por el tema de la ley de cadena alimentaria y sobre todo también por el tema de las cooperativas que al final aglutinan ofertas, todavía no tenemos la suficiente fuerza como para poder confrontar ahí. Entonces, somos el único sector que no somos capaces de poner el incremento al producto. O sea, ahora mismo en Huelva están con la campaña de fresa, el compañero el otro día lo decía, y le quieren pagar la fresa más o menos en los supermercados como la estaban pagando antes, cuando ahora mismo ya vale muchísimo más, ya el arrancar el tractor por la mañana para empezar a mover, vale muchísimo más dinero. El abono que tú le estás metiendo ahora mismo ya te lo están cobrando muchísimo más caro. Entonces, eso lo denunciábamos el otro día ante el Ministerio, forma parte del sistema neoliberal capitalista que tenemos y al final no lo comemos con patatas, pero tiene que haber actuaciones por parte de las administraciones para frenar este tipo de especulaciones porque, como he dicho antes, es una canallada. ¿Qué medidas tomamos? ¿Cómo protegemos a los agricultores? ¿Cómo protegemos a este sector productivo cuando parece que el interés, sobre todo en Europa, es recortar en agricultura y potenciar la defensa, entre comillas? Sí, vamos a ver, yo creo que Europa no quiere recortar en agricultura para dar la defensa en el concepto de recortar en agricultura, quiere recortar fondos a la agricultura, que es muy distinto. O sea, Europa ha llegado a pensar que esto de apoyar la agricultura, o alguna gente en Europa, que está bien, pero que bueno, que tienen que subsistir por sus propios medios. Entonces, para eso tenemos que hablar de reciprocidad, tenemos que hablar de acuerdos comerciales con terceros países, tenemos que hablar de condiciones de entrada al resto de productos y tenemos que hablar de algo que fue el principio fundacional de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea se funda después de la Segunda Guerra Mundial, porque en la Segunda Guerra Mundial se pasa muchísima hambre en Europa y el objetivo era, o sea, de hecho lo primero que se monta en la Unión Europea es el mercado común, donde empiezan 4 primeros países, Italia, Francia, Reino Unido, y no me acuerdo si empieza Chipre. Son los 4 primeros países que empiezan realmente a intercambiar sus alimentos para que no faltase alimentos y a tener una política de apoyo a la agricultura. Por lo tanto, Europa tiene que replantearse eso. Si mañana Europa quiere invertir en defensa, que yo lo veo legítimo, no voy a ser yo quien opine sobre el tema, porque no es mi área de decisión, tiene que entender que tiene que seguir manteniendo su agricultura. Porque al final, hoy en día los pagos que recibimos casi todos no son por producir, son por mantenimiento medioambiental. Esto, que están viendo ustedes aquí, esto al final es naturaleza. Es naturaleza que está pagando un agricultor en particular, con una PAC de 400 y pico euros al año. Eso es lo que yo recibo de PAC. Esos son los apoyos que yo tengo de la PAC. Y yo no vivo de esos 400 euros, pero si mañana yo no tengo apoyo, por ejemplo, que sea una parte importante dentro de los programas operativos de las cooperativas, o no tengo los apoyos si tengo que hacer una inversión, si no tengo ese tipo de apoyos y yo al final tengo que arrancar esto es desierto. Y la parte de Yin es desierto. Y la parte de Iso es desierto. Y luego arriba en la sierra posiblemente no. Pero todas las zonas, todos los valles más bajos, con una pluviometría por debajo de los 300 mililitros, es desierto. Entonces, el agricultor no solamente estamos en Europa, no solamente estamos contribuyendo a generar alimentos sanos, saludables y en condiciones realmente de salubridad ambiental y humana, porque tal y como se produce hoy en día, trabajamos con una calidad y una salubridad ambiental y humana que es brutal, por encima de cualquier estándar del resto del mundo, sino que además somos los que estamos cuidando el medio, que estamos cuidando los pueblos. O tienen eso en consideración, o que no esperen relevo generacional. Oye, hay una queja de si se produce ese recorte, al final los agricultores estáis cumpliendo con la PAC, estáis cumpliendo con la normativa, estáis cumpliendo con los fitosanitarios, que siempre nos estamos quejando de una regulación excesiva en algunos casos y problemas que generan para tratar determinadas plagas. Totalmente, además el riesgo que estamos corriendo, lo que pasa es que tenemos un problema gravísimo y es el problema que tenemos que durante todos estos años las políticas han apoyado, hay un cierto apoyo a la agricultura a través de la PAC, que tampoco es, no pensemos que es, vamos a ver, el impacto que tiene económico en el PIB de toda la Unión Europea
sobre lo que es la PAC, sobre el IPC, o sea, sobre el IPC no, lo diré. Sobre el PIB de toda la Unión Europea, estamos hablando de que no llega al 1%. Estados Unidos invierte el 4% en apoyo a su agricultura y a su medio. Y hay otros países que invierten también una cantidad muy importante. La Unión Europea realmente no es tanta la cantidad, lo que pasa es que es muy escandalosa porque va directa. Hay otro tipo de políticas que van por compensación, ¿no? Otro tipo de políticas. Entonces, no es realmente tanto lo que estás dando para el beneficio que estás recibiendo. Pero no hemos conseguido a lo largo de todos estos años ser capaces de hacer cómplices de esa cultura, de esa forma de hacer, de esa forma de trabajar a los ciudadanos incluso. Muchas veces tenemos el rechazo de decir, no, estos son los del campo, siempre se están quejando y viven muy bien. Y yo le digo a la gente, ahí está para verlo. Responsable de agricultura de UPA, con una explotación familiar, que estoy tratando de innovar todo lo que puedo. Y tengo un tractor que va a cumplir el año que viene y que me dure 50 años. 50 años. Porque no tengo capacidad para amortizar mañana un tractor nuevo. Entonces, si estamos ganando tanto dinero, ¿por qué no vamos más de desahogar? Porque no tenemos coches más nuevos, porque no tenemos... Es un mito que hay en la calle que realmente los agricultores parece que estamos tan... No. Hay gente que está viviendo de la agricultura, pero al agricultor le cuesta mucho, al ganadero le cuesta mucho. Entonces, o se dan cuenta de eso, o tenemos esa complicidad de los ciudadanos también, que son los que tienen que exigir que los productos vengan de Europa, al principio, el principio de preferencia, ese principio que yo envidio de Francia, que ellos primero lo suyo. O sea, Francia ha bajado su producción de fruta de hueso de 400 millones de kilos a 200 y pico millones de kilos, no produce más. Tiene unos costes mucho más elevados, le cuesta mucho más, por clima tienen problemas. Pero tú no te preocupes que en el momento que empieza a producir Francia, la fruta española pasa por Francia, pero no se queda en Francia. Consumen la suya. La fresa, en este momento está entrando la fresa. Francia tiene su fresa. Hace 3 años, en el Comité Mixto de Fruta y Hortalizas, al cual lo cubro yo en representación de UPA, donde hablamos un poco de Italia, Francia, Portugal y España, de fruta y hortalizas, todo el sector y los gobiernos de los 4 países, se celebra cada año, se celebra en una capital, y hace 3 años se celebró en París. Y yo cuando voy por ahí como buen agricultor me gusta ir a ver la fruta. Me voy a los supermercados, y tuve la oportunidad de pararme en unas tiendas que son muy coquetas que tienen en Francia, sobre todo en los cascos antiguos tienen la costumbre de esas tiendas donde se ponen la fruta en la puerta, las fruterías pequeñitas de barrio, que además venden muchísimo en aquella zona de allí. Y me llamó mucho la atención que estaban las fresas de Huelva a 4,50 euros, no estaban baratas. La cesta de medio kilo, 4,50. Ya lo tenían la cesta de medio kilo de la fresa francesa. La fresa francesa es una fresa, no es el fresón de Huelva, es una fresa más pequeñita, está rica de comer, pero no tiene la visualidad, no tiene el aspecto que tiene el fresón de palos, el fresón de Huelva. A 14 euros. Pues la gente se llevaba la fresa de los 14 euros de Francia y dejaba la española. Si ese principio de preferencia, fíjate, ya no te digo a nivel español, a nivel europeo lo cogen todos los ciudadanos de Europa y empiezan a decir, no, esto es lo que nosotros queremos, porque esto tiene una garantía detrás de salubridad, de equilibrio, etcétera, de mantenimiento. Esto es lo que nosotros queremos. Tendremos ganado el 50% de la batalla. Pero si no tenemos la complicidad y mañana a la gente le da igual que vengan los productos de fuera, tendremos un problema nosotros y tendrá un problema la sociedad, porque va a llegar un momento en el cual se va a consumir al precio que quieran ciertos señores que van a traer los productos de fuera y va a consumir el que pueda adquirir los alimentos. Aquí a veces hasta escondemos el etiquetado para no conocer la procedencia. Totalmente. Por eso estamos pidiendo una ley de etiquetado. Con el tema del tomate mismo, una ley clara de etiquetado. O sea, el origen es muy claro. Y les pedimos a las comunidades autónomas que tienen responsabilidad en el control ya cuando llegan a destino, cuando llegan a supermercados, a lineales, es la comunidad autónoma quien tiene que controlar todo el tema de etiquetado en origen, todo ese tipo de cuestiones. De hecho, nosotros el año pasado pusimos denuncias ante consumo en Murcia y nos funcionó muy bien. Tengo que decir que nos respondieron muy bien. Porque el 1 de abril estaban vendiendo en una población de Murcia nectarinas así de grandes como nectarinas de España. Y a mí un agricultor nuestro me lo manda y cuando lo veo digo, esto no es de España. Nosotros en este momento no producimos ese calibre, no, es imposible, no tenemos clima. Y eran de Chile y estaban puestas como producto de España de temporada. Pusimos la denuncia y se sancionó en este caso al comercio porque efectivamente eran de Chile. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para realmente poner a cada uno en su sitio, sobre todo que los etiquetados sean claros, pero necesitamos la complicidad de los ciudadanos. Cuando el ciudadano vaya a comprar mañana, no voy a decir ningún supermercado. Una gran superficie. A una gran superficie, porque hay algunos que me tienen de muy mal humor. Pero cuando vayan a comprar, que miren el origen, por ejemplo, porque hay algunos casos muy famosos que venden mucho, y cuando vas a comprar la cebolla es de Perú. O es de Chile. Y yo no tengo nada en que venga cebolla de Perú, de Chile. Pero cuando tengas cebolla de aquí, de Castilla-La Mancha o de Castilla y León, consume la tuya. Pide la tuya.
Cuando estés viendo patatas, coges las patatas de campo de Cartagena, de Castilla-La Mancha, de Castilla y León, que tienes patatas, y las compras de aquí, que realmente no va a haber diferencia en el precio. Pero sabes lo que estás comprando, sabes las condiciones en que se ha producido. Tienes una garantía que no te dan las otras. Ahora, ¿miramos realmente eso los ciudadanos? Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. O sea, esto no es un problema de la agricultura, es un problema de una cultura de alimentación para toda la ciudadanía de la Unión Europea. Antonio, gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, pero te quería hacer un par de preguntas. Hablábamos de al final la salud alimentaria, que al final yo creo que todo va de esto. ¿Vosotros creéis que está en entredicho la salud alimentaria europea con los tratados internacionales, con los acuerdos, no sé, Mercosur, ahora que se ha hecho tanta política sobre este tema? Y las exigencias que se les hacen a los agricultores, que son las máximas, con los estándares de calidad absolutos, pero os estáis quejando de que en otros acuerdos no hay esa reciprocidad. Totalmente. Necesitamos que se aplique el principio de reciprocidad. O sea, cualquier acuerdo tiene que tener el principio de reciprocidad, y es que simplemente las mismas condiciones que tú me sigues para producir a mí en Europa se las tienes que seguir al que venga de fuera. Es un principio básico. Eso es muy complicado porque al final dentro de la Unión Europea tenemos dos tipos de países. Tenemos países que somos productores, el eje mediterráneo, que producimos y que exportamos, y tenemos el eje norte, que no producen y que son consumidores netos y quieren tener productos pues, más económicos y tienen una dinámica distinta de mercado. Entonces, a la hora de hacer los acuerdos es complicado. Yo tengo que decir que en la última manifestación, que era por la PAC, que era por las últimas movilizaciones que hemos hecho por la PAC y por el tema este sobre todo de Mercosur, se habla mucho. El acuerdo de Mercosur, dentro de que no es un buen acuerdo, al menos sí que lleva elementos de corrección, las cláusulas de salvaguardia, lleva una serie de elementos que a mí me gustaría que tuvieran otros acuerdos. Entonces, lo importante de estas cosas es que lo que se acuerde luego se cumpla. Entonces, por ejemplo, se ha hablado, por ejemplo, del vacuno. El tema del vacuno supone un incremento del 5% de la importación de vacuno, más allá de lo que ya tenemos, para los próximos 15 años. ¿Eso realmente va a distorsionar los mercados del vacuno en Europa? Yo creo que no, sinceramente no. Se habla, por ejemplo, del tema de los cereales. Los cereales pueden ser un problema con las producciones, ahí sí podemos tener un choque. Pues hay que controlarlo, porque esas cláusulas de salvaguardia dicen que cuando esa influencia suponga más, que además se consiguió cambiar en la última aprobación, a menos días, en un total de más de 10 días se detecte que hay una fluctuación de los precios por la entrada de productos, se paralizan las importaciones de esos países, para que puedas tener una herramienta y reacción en el mercado. Para el sector del vino sería la leche. El sector de vino poder meter... Tenemos que tener en cuenta una cosa, al final todo esto viene también forzado porque Estados Unidos ha cogido la dinámica que ha cogido, se rompe un poco la dinámica de exportación con Estados Unidos y tenemos que tener mercado donde exportar. ¿Dónde estamos enfocándonos? En Latinoamérica, Sudamérica y Asia, que son los otros puntos fuertes económicos donde tú puedes realmente tener capacidad de exportación. Tenemos la leche, tenemos distintos sectores que podemos vernos beneficiados y otros que nos podemos ver perjudicados, pero que si funcionan las cláusulas de salvaguarda tal y como se han puesto, no deben de ser un problema. Esa tiene que ser la exigencia. Más allá de eso, cualquier acuerdo que se haga tiene que tener el principio de reciprocidad. Eso tiene que estar siempre aplicado. Y luego, necesitamos que se revisen el resto de acuerdos. Porque el acuerdo con Marruecos ahora mismo es un acuerdo que es leonino, donde realmente a última hora había una sentencia del tribunal, había dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que decía, por ejemplo, que Marruecos no puede producir en los terrenos del Sáhara porque no está reconocido por la ONU el Sáhara como territorio marroquí, y por tanto que en el etiquetado no podía poner, y al final las sentencias dicen lo que dicen, las sentencias instan a la Comisión Europea, y la Comisión Europea, que al final es un lobby de poder, sortea con una historia rara y sortea las sentencias y ponen en funcionamiento el acuerdo de nuevo con cuatro chorradas, perdóname la expresión que han puesto, que al final no van a solucionar el problema y no tenemos control sobre eso. Entonces yo, por ejemplo, las condiciones del acuerdo de Mercosur lo quiero para el acuerdo de Marruecos, con cupos, con cantidades, con esa cláusula de salvaguarda, porque el acuerdo de Marruecos se ha cargado el sector del tomate de España. El sector de tomate está muy tocado en España. En Canarias prácticamente ha desaparecido, en Almería ha bajado muchísimo, en Murcia prácticamente no nos queda, precisamente por la entrada de productos de Marruecos, que además, hay que decirlo también, en Latinoamérica producen los latinoamericanos. Hay alguna empresa de aquí puede ser, pero las empresas que producen, el 70% de las empresas que producen en Marruecos son españolas, francesas, holandesas. Esos son los lobbies de poder que tenemos. Entonces, los acuerdos comerciales, nosotros no podemos pretender
nosotros como UPA decimos, no podemos pretender querer exportar a todo el mundo y que el resto del mundo no exporte aquí. El problema no es exportar, no es que estamos en un libre mercado. La cuestión es en qué condiciones se hacen esos acuerdos y cómo tú haces algo para proteger tu agricultura y tus sectores de actividad. Antonio, con el contexto internacional que tenemos, hablamos antes de relevo generacional, cómo proteger las empresas tan importantes que tenemos en la agricultura, pero ¿hay futuro en el sector primario? Hay futuro por una cuestión. Problemas hemos tenido toda la vida y cada vez tenemos problemas distintos. Yo digo, más problemas no, otra vez hemos tenido otros problemas, ¿no? Tenemos problemas distintos. La lucha no acaba nunca. Pero hay una realidad palpable y es que, el otro día me decía, con el tema de los médicos, perdóname que cambie el tema, me decía con los médicos, me decía, no, es que tú en algún momento de tu vida vas a necesitar un médico. Digo, lo sé, y agradecido de que estén ahí. Digo, pero tú 3 veces al día necesitas un agricultor. O sea, 3 veces al día, si no le metes mucho al cuerpo, que si no son 5, pero 3 veces al día vas a necesitar un agricultor o un ganadero. Entonces, vamos a ver, para que exista negocio, se dan dentro de las grandes máximas de economía, y yo no soy economista, soy agricultor, pero que me gusta leer todo ese tipo de cuestiones y hay 2 máximas que son, una, tienes que tener un buen producto y tienes que tener a alguien que consuma ese producto, y eso lo tenemos. No tenemos el problema en las normas, en la intermediación. O sea, tenemos problemas de gente que vive de nosotros, tanto del consumidor como del productor, y que son los que están realmente distorsionando este mundo. Pero, ¿tiene futuro la agricultura? Sí, porque somos necesarios. Pues ojalá y nos lo creamos así, que los jóvenes vean que esto es un negocio, porque al final nuestros pueblos viven de esto, y si no, de aquí vamos a comer, como ha dicho Antonio. Muchas gracias por habernos abierto tus puertas y nada, que continuéis en la lucha defendiendo los intereses de los agricultores. Agradecidos a vosotros, estáis en vuestra casa y cada vez que queráis venir para acá, ya sabéis que estamos abiertos. Y así llegamos al final de esta edición de Abriendo Campos. Hoy hemos visto cómo nuestros agricultores y ganaderos se enfrentan a retos difíciles, pero a pesar de todo, el campo sigue luchando, sigue trabajando y sobre todo sigue alimentándonos. Historias de esfuerzo, tradición y compromiso con nuestra tierra que nos recuerdan la importancia de cuidar el valor que tenemos en nuestro campo. Gracias por acompañarnos una semana más y no olviden que aquí en Televisión Ellín seguiremos abriendo ventanas al corazón de nuestra tierra, contándoles sus historias y sus desafíos que se enfrentan cada día. Nos vemos en la próxima edición de Abriendo Campos y hasta entonces sean felices.